Voy a continuar con la serie Examinando nuestro corazón y hoy voy a hablar acerca del corazón apóstata, el corazón apóstata. Y vamos a tomar el texto de 1 Timoteo 4:1, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, el 5 de julio de 2015, va a ser un año, apareció una noticia en un diario en el estado de Texas. La noticia se titulaba así: joven devorado por un caimán de 3 metros. Deliberadamente, dice el artículo, la víctima, deliberadamente, yo quiero subrayar eso, deliberadamente la víctima ignoró los letreros de advertencia de la presencia de reptiles carnívoros en la zona, por lo cual perdió su vida. Un joven de 28 años de edad, originario de Texas, resultó muerto por las heridas que le causó un caimán de más de 3 metros de largo. Pese a las advertencias de los empleados del muelle ubicado en Orange, en el estado de Texas, el hombre gritó ante las advertencias: ¡al diablo con el caimán! Los comisionados: ¿qué me importa el caimán? Y enseguida saltó al agua, donde se había avistado un animal enorme. Quien llevara en vida el nombre de Tommy Woodward saltó al agua ignorando los letreros de peligro y fue capturado casi de inmediato por el enorme reptil que se encontraba bajo el muelle. Más de 2 horas después, los restos del cuerpo de la víctima fueron encontrados. Se trató de la primera muerte en Texas por un ataque de estos animales en más de 200 años. O sea, no es algo muy común. De esta muerte trágica yo quiero resaltar 2 cosas. Número 1, este joven deliberadamente ignoró, desatendió los letreros de advertencia que abundaban en la zona. Y número 2, de manera deliberada ignoró, no hizo caso de las advertencias de los cuidadores del muelle de que le advirtieron que no se metiera a nadar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fue devorado por un caimán. Advertencias. ¿Qué es una advertencia? Bueno, la Real Academia Española define como una acción y efecto de advertir. Es un escrito breve, dice el diccionario, en que se advierte algo al público. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos leído: peligro, alto voltaje, no toques los cables? O sea, tú te mantienes seguro si no los tocas, pero si los tocas, perdiste tu seguridad. Baje su velocidad, curvas peligrosas a 100 metros. Peligro, inflamable. Peligro, altamente tóxico. Y así les puedo poner 20,000 ejemplos. Ahora, la vida, todo lo que nos rodea está lleno de advertencias. Todas las advertencias tienen el propósito, ni más ni menos, de preservarnos la vida, el bienestar. Pues la Biblia, queridos hermanos, no es la excepción. La Biblia es un libro que está llena por todos lados, de principio a fin, desde el Edén. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comes, porque si comes, te mueres. Está llena de advertencias la Biblia. Y una de las advertencias más ignoradas en el cristianismo de estos últimos tiempos, de manera deliberada por muchas razones, se ignora la advertencia acerca de la apostasía. La apostasía en la que un cristiano puede caer. Pero aquí surge una pregunta: ¿puede acaso un verdadero cristiano apostatar de la fe? Esa es una pregunta que hay que
responder a la luz de la Biblia. Bueno, unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero ¿cómo saber la verdad acerca de este asunto, de esta pregunta? La respuesta. Pues la respuesta es sencilla. Vamos a dejar a un lado lo que dicen unos, lo que dicen otros, y vamos a ver de manera minuciosa, lo más que podamos. Va a ser un mensaje un poco largo, pero nos va a agilizar el que lean los textos ahí, y vamos a analizar de manera minuciosa qué es lo que la Biblia dice al respecto. Empezaremos definiendo lo que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es abandonar y rechazar de manera deliberada la fe. ¿Sí? Apostasía también se traduce como desertar de manera deliberada, traicionar, así como Judas traicionó de manera deliberada. Significa alejarse, separarse, desunirse de Jesús y de su palabra y de los caminos de Dios de manera consciente de parte de la persona. Ahora, los que aseguran que un cristiano no puede apostatar se basan en algunos textos que voy a mencionar. Hay muchos, pero solo mencionaré 4 que son de los más socorridos, por decirlo así, ¿no? Juan 5:24 dice así: de cierto os digo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Alguien me puede decir? Dios, sí, pero ¿quién? Jesús, ok. Entonces, ¿ustedes creen lo que Jesús dijo? ¿Todo? Ahí bajó, no, a ver, otra vez. ¿Creen todo lo que Jesús dijo? ¿Todo? Vamos a ver si es cierto. Vamos a leer primero este aspecto. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo creo eso con todo mi corazón. ¿Usted también? Amén, yo digo amén, claro. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Justificado. Ya no le debo nada al Señor. ¿Creen eso? Yo también. Gloria a Dios, qué bueno. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Creen eso? Yo también. O sea, vamos bien. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire, yo con todo mi corazón creo eso. Yo tengo vida eterna porque creo. ¿Usted también lo cree? Seguimos bien hasta ahorita. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas? Ahora, ¿qué hace la oveja de Jesús? Dice, yo las conozco. ¿Y qué más dice? Y me siguen. O sea, si usted es oveja de Jesús, usted sigue a Jesús. Ok. Versículo 28, mire qué hermoso dice aquí. Y yo les doy vida eterna. Ay, qué paz, ¿no? Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Amén. No, gloria a Dios. Mire qué seguridad me está dando aquí el Señor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabe lo que es nadie? Nadie, ni el diablo, nada nos puede arrebatar de las manos del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dijo Pablo eso. Yo creo eso con todo mi corazón. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, qué seguridad nos da el escuchar y creer estas palabras de la boca de Jesús. A mí me producen una tremenda seguridad. Imagínense, nada me puede apartar de las manos del Señor. Qué bendición, ¿no? Ahora vamos a estudiar Juan capítulo 15.
vamos a ver de manera muy minuciosa, detenida, este pasaje para ver otro aspecto del mensaje de Jesús que viene a complementar su enseñanza. Y de esta manera vamos a poder tener un panorama mucho más amplio. Ahora, ustedes dijeron que todo lo que Jesús había dicho, como lo que leímos, los 4 textos que leímos, ustedes dijeron que los creían con todo su corazón, ¿verdad? Ok, yo quiero preguntarles qué vamos a hacer con el siguiente pasaje, los siguientes pasajes que vamos a leer. ¿Los van a seguir creyendo? Ok. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Él es la fuente. Él es el que nos da de beber el agua de la vida. Sí, pero aquí como una vid, una metáfora, pues de Él nos alimentamos. Él nos da la savia que alimenta las ramas. Sí, Él es la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. A ver, aquí me surge una pregunta. Bueno, en primera instancia, el pámpano pues, es el creyente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mi pregunta es esta. ¿Puede un creyente que está en mí, él está diciendo allí, todo pámpano, rama que en mí, o sea, que cree en mí, que está en mí, pero no lleva fruto, ¿podrá haber alguien que está en Cristo no llevar fruto? Pues ahí dice él que sí, que puede haber algunos que están en Él, creen en Él, pero no llevan fruto. Siguen creyendo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues a esos dice, lo quitará. Este verbo quitar, según el diccionario en griego, viene de una palabra griega, airo. Y airo significa levantar para llevar lejos algo, echarlo lejos. Eso significa airo. Entonces, todo aquel que dice que cree en mí o que está en mí, pero que no lleva fruto. ¿Qué es el fruto aquí? El fruto no es llenar estadios, grabar 20 CDs, no, eso no es fruto. Eso hasta Luis Miguel lo hace. No, el fruto es el desarrollo del carácter de Cristo. Perdonador, justo, misericordioso, paciente. Ese es el fruto. Ser transformados a la imagen de Jesús. Ese es el fruto. Ahora, este verbo airo, que se traduce quitar, cuando se usa frecuentemente, la mayoría de las veces, tiene significados que se deben de interpretar de manera literal. Esto de quitar y echar lejos, fuera de Él. Por ejemplo, en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí quitar es airo, que significa llevar lejos, agarrarlos, tomarlos, quitarlos, arrancarlos y echarlos lejos. ¿Y qué no es eso lo que dicen muchos textos de la Biblia? Yo eché tus pecados a lo profundo de la mar, como está lejos el norte del sur, el este del oeste, así hice alejar vuestra rebelión. Un montón de versículos que habla de que Él echó fuera, quitó. Bueno, este verbo se debe interpretar de manera literal. No es simbólico que Él quitó los pecados, es literal. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos bien. El pecado que había existido desde la caída de Adán y Eva fue quitado en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña la Biblia. Por consiguiente, este y otros textos donde aparece airo se deben de interpretar de manera literal. Y cuando Jesús está diciendo, todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará, es literal. No se trata de, no, lo que quiso decir Jesús, no es lo que quiso decir Jesús, sino es lo que dijo. Y Él dijo que lo quitaría. Otro ejemplo, 1 Juan 3:5.
Y sabéis que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados. ¿Para qué? Quitar nuestros pecados. Los borró. Con su sangre los arrancó. Ya no están. Cuando tú llegaste a la cruz, te arrepentiste, quitó nuestros pecados. ¿Fue literal o simbólico? Les pregunto. ¿Literal? Por eso es que ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es algo literal. Esa paz que sentimos es literal, no es simbólico. Ay, me imagino que tengo paz. No. Siento paz, tengo paz. Ahora volvamos a leer una vez más Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Sí? Eso dice. Él dice que lo quitará. Él está diciendo aquí que lo llevará lejos de Él. Que Él no tiene nada que ver con alguien que no se parece a Él, que no da los frutos del Espíritu. No es simbólico, es literal. Y la contraparte viene: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, te poda, te disciplina, todo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ahora, a partir del versículo 4 de Juan 15 hasta el versículo 10, yo quiero que vayamos contando las veces que aparece la palabra permanecer o permanece. Pero vamos a hacer gráficos, vamos a decir una y le hacemos así, ¿ok? Vamos a leer detenidamente. Versículo 4, Juan 15:4. Permaneced en mí. ¿Cuántas van? Háganle todos. Una. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Pero no se queden como los de la mañana. De aquí a que lleguemos a todas, son un montón. Ya estaban así. Ay, hermano, no, bájalo. O sea, la levanta acá, cuando yo diga. Permaneced en mí. ¿Cuántas veces? Una. Y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. 2. Así tampoco vosotros. Lean con atención. No se centren tanto en cuántas veces, aunque es importante, pero lean todo. Traten de entender todo el texto. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas? 3. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, 4, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, 5. Pero póngale atención a esa frase. El que en mí, ¿qué? Aquí, ¿cómo lo entiende? Como que cabe la posibilidad de que a algún cristiano llegue un momento en que se vaya y se aleje y no permanezca. Sí. Ahora, yo les dije que si ustedes creíamos, que si todos creíamos los primeros 4 versículos, debemos de creer también esto, porque esto lo está diciendo Jesús. ¿Cuántas van? El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, como rama, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. La frase será echado, ¿en qué tiempo aparece? ¿Pasado, presente o futuro? En futuro. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta en futuro? Lo echará. Se presenta después de mencionar, según el diccionario, se presenta esto después de mencionar alguna condición previa, real o implícita en lo que se está diciendo. Es como si dijera: si un hombre no permanece en Cristo, será cortado y marchitado. Ahora, ¿cuántas llevamos? 5. Versículo 7. Si permanecéis en mí, 6.
y mis palabras permanecen en vosotros. 7. Oiga, ¿no se le hace, digamos, importante que Jesús en unos cuantos versículos mencione la palabra permanecer 7 veces? Yo creo que debemos de ponerle atención a esta palabrita, ¿sí? No cabe la menor duda. Ahora, al inicio del versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Ahora, ese sí, según el diccionario Strong, que es un diccionario de griego y hebreo, dice que es la palabra ean. Y dice que ean, que se traduce si permaneciereis, dice el diccionario que es una partícula condicional, que se puede traducir también así: en caso de que permanezcas en Cristo. También se puede traducir como: puedes dar fruto a menos que permanezcas en mí. 2 ejemplos en la Biblia de un sí condicional. Hay un montón, en la Biblia está llena, pero nada más podemos dar unos pocos ejemplos. La resurrección de Lázaro. Él muere, sus hermanas están tristes, Jesús está delante de la tumba. Oh Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro, Juan 11:40, ahí está en la pantalla, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí aparece esa palabra condicional. Pero si alguien no cree, o sea, si ellos no hubieran creído, ¿hubieran visto la gloria de Dios? No. Por eso dice, si crees, no te he dicho que si crees, porque si no crees no vas a ver nada. Entonces, ese milagro potencial era condicional. Si crees, verás la gloria de Dios, porque si no crees, no vas a ver nada. Otro ejemplo, Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, impulsado por el Espíritu Santo, quien le dice: acércate a ese carruaje, encuentra a un eunuco, un funcionario de una reina importante, y iba leyendo el libro de Isaías, y se acerca a Felipe y le dice: oye, ¿entiendes lo que lees? No, no entiendo, si alguien no me lo explica. Y le empezó a explicar el libro, y le presenta el evangelio, y de pronto el eunuco le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en Hechos 8:37 Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Porque él no se iba a prestar a un teatro religioso. Si crees, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe descendió en el agua y lo bautizó. Porque si hubiera dicho: no lo creo, ¿cómo lo va a bautizar? Ahí están 2 ejemplos de un sí condicional. Ok, hermanos, sigamos en Juan 15:9. ¿Cuántos llevamos de permanecer? Ahí no acabó, fíjense. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántos van? 8. Hay una versión que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pero permaneced en mi amor. ¿Cuántos van? 8. No, 8. ¿Te gustó la palabrita esa? A mí también me gustó. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, ahí está otra vez condicional. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuántas van? 9. Fíjate, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque el que me ama me obedece, dijo en otra parte. Ahí está otra vez condicional. Y luego dice:
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces son? Son 10. En solo 6 versículos, hermanos, aparece, 2 veces aparece permanecer como algo imperativo. 3 veces aparece permanece. 2 veces aparece permanecéis. Una vez aparece permanecen, permaneceréis y permanezco. Son 10. Bien, yo quiero hacer un énfasis aquí. De esas 10 veces, 9 veces es en referencia a nosotros, de que tenemos que permanecer en Cristo. Una sola vez se refiere, en el versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿qué significa permanecer? Bueno, la palabra clave de estos textos, de este pasaje, que debemos de creer, ¿todavía lo siguen creyendo? Ok, según el diccionario o los escritos, en griego es la palabra meno, la palabra meno, que se traduce permanecer. Y esta palabra se usa para quedarse en algún lugar de manera temporal o permanente, pero se entiende cuando es temporal o permanente por el contexto de los textos donde aparece la palabra permanecer. Se entiende si lo que se da, lo que se quiere decir es permanencia temporal o permanencia por siempre. Por ejemplo, Lucas 1:56, y se quedó María, la madre de Jesús, que fue a visitar a Elizabeth, madre de Juan el Bautista, se quedó con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Aquí donde dice, y se quedó María, es meno, pero aquí es una permanencia como temporal. Ahí te lo está explicando el mismo texto, 3 meses. Otro ejemplo, Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él, ¿se acuerdan del episodio de la samaritana que Jesús la evangelizó? Luego ella fue y les predicó y dijeron, ay, queremos conocerlo. Fueron, se entrevistaron con Jesús y le dicen, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Quedarse allí es meno. Y se quedó allí toda la vida. Hasta el día de hoy está allí. No, 2 días. Entonces allí meno, permanecer, es obvio que se entiende que es una permanencia temporal. Ahora vamos a ver un par de textos donde nos sugiere que la permanencia debe de ser siempre, hasta el último día de tu vida. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo no se refiere al globo terráqueo, sino se refiere a la manera de vivir de la gente que no tiene relación con Dios. Adulterios, mentiras. Bueno, mira, para resumir, telenovelas de Televisa, de TV Azteca. Ya con eso usted me entiende lo que es el mundo. Aman las joyas, aman el dinero, la traición, el adulterio. Eso es amar al mundo, el sistema de vida del mundo. Y aquí viene una advertencia. No améis al mundo. ¿O cómo la entienden? Como que nos da permiso de... Como que si amamos al mundo no pasa nada. No, mis queridos hermanos, acuérdense de aquel que se tragó el caimán. Se va el caimán a tragar 2, 3 cristianitos por allí. La advertencia es clara, hermanos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y sigue la advertencia bien fuerte. Así lo entendió Juan. Juan fue discípulo de Jesús. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Espérame, Juan. Yo creo, Juan 6, Juan 4, 8, 10, que Él me da vida eterna y nada me puede arrebatar de la mano del Señor. Yo también lo creo, dice el apóstol Juan. Pero te voy a hacer una advertencia.
que también Jesús nos la hizo. Si no permanecen en mí, serás cortado. ¿O no? Y claramente Juan lo dice, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor de Dios no permanece. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y yo permanezco en su amor? Y hasta la fecha, Él no se mueve de allí. Él tiene una estancia permanente, eterna con el Padre. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo, hermanos? Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, temporal. Nuestra estancia en esta tierra es temporal. Tu trabajo es temporal, porque cuando mucho llegas a la jubilación. Todo es temporal. En algunos todavía su pelo es temporal. Ya los veré en 20 años. La figura es temporal también. Todo es temporal en esta vida, ¿sí o no? El mundo pasa y sus deseos, pero miren la permanencia eterna. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ah, pero aquí hay una palabra, aquí hay un pero que sí vale. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece, y es la misma palabra, meno. En otras palabras, tú puedes estar 1 año, 2, 5, 10 haciendo la voluntad de Dios. Todo 2016 lo terminas con tus manos en la brecha, tus pies bien firmes. Llega 2017 igual, 2018, pasan 20 años, tú sigues firme, pero un día de tu propia concupiscencia o de una tentación del diablo, o de alguien que te hiere, tu corazón es herido, o te sale una codicia necia, como Pablo dice a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué? Se desviaron, se salieron del camino, no permanecieron en el camino del Señor. Y algo te pasa, dices, ay, bueno, ya mi esposa, pues ya no me gusta mucho, ya no, que al cabo, pues yo creo, Él me dio vida eterna y nada me puede arrebatar de su mano. Pues Dios conoce mi corazón y mis necesidades, y si pues me hago una noviecita por allí, pues no me pasa nada. Espérame. ¿Dónde dice eso? ¿Quién dijo? Él dijo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nadie los arrebatará de su mano. Yo lo creo. ¿Lo siguen creyendo? Pero ¿qué si te brincas la barra del redil? Algunos están agarrándola ya y mirando así, otros ya están montados en la barda, ya para hacer esto. Otros ya están a 3 metros, otros ya lo están viendo de lejos, otros ya están en el cerro allá, mirando a lo lejos el rebaño. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Tú crees que Jesús quiere que hagamos su voluntad? ¿Para qué? Eso nos habla de permanencia. 1 Juan 3:17, otro ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo, y veas bienes de este mundo, es todo aquello que excede de tus necesidades, y puedes ahorrar, en fin. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mira lo que dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, resulta que mora es meno. Otras versiones lo traducen como Juan 15:1, o sea, Juan 15:4 al 10. ¿Cómo permanece el amor de Dios en él? O sea, él dice que permanece, el cristiano dice que sí está en Cristo, pero no está dando el fruto. Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pero ahí Juan hace un cuestionamiento, dice,
Si alguno ve que su hermano tiene necesidad y cierra su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? ¿Acaso permanece el amor de Dios en él? La respuesta es no. Y luego Juan lo refuerza con el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren, anoche que terminé el mensaje, mismo, se me acercó una hermana y le digo: pastor, quiero contar un testimonio. Cuando me lo contó, yo le dije: oye, hermana, ¿me das permiso de contarlo mañana domingo? Pero no digo el nombre. No, dígalo, me dice. Entonces les voy a contar el testimonio, pero de todas maneras no voy a decir el nombre. No sé, ahí está el corazón morboso. El próximo domingo les voy a hablar del corazón morboso. ¿Qué le pasó a esta hermana? Dice que ella tenía una deuda y faltaba un día para dar su penúltima letra, que es una cantidad considerable, 11,000 pesos. Dice ella que tenía 10,000 pesos y la última letra era de 10,000, pero ella tenía que dar 11,000, tenía 10,000. Dice, y yo oré y le dije: Señor, tú siempre me has suplido. Ella es sola, su esposo no está la abandonó, pues es una mujer bien luchona, de mucha fe. Dice, entonces yo oré y yo confío en el Señor, Él me ha sacado siempre. Entonces tengo una vecina que es cristiana, bueno, dos, pero también tengo otra vecina que no es cristiana. Entonces, mis vecinas cristianas, menos diré el nombre, menos, se dieron cuenta de mi situación. Ahora, ellas constantemente me dicen: ay, ¿qué creen? Nos vamos a ir de vacaciones a Francia. Y una de ellas vino a visitarme y dijo: ay, nos vamos a ir de vacaciones a Las Vegas. ¿A Las Vegas? Sí, a Las Vegas. Ay, no, estamos bien contentos. Oye, ¿tú cómo estás? Ay, pues estoy orando porque pues mañana tengo que dar la letra y sí, me faltan 1,000 pesos. Dice, entonces yo le dije: oye, préstamelos, te los doy la semana que entra. No tengo. Me dijo: no tengo. Y la otra hermana también se dio cuenta y no quiso prestarme. Yo dije: ay, Señor, ¿qué ando de pediche? Pues te pido a ti, Señor, tú eres el único que me puedes dar. ¿Qué cree, hermano? No llega la otra vecina, la no cristiana, y me toca y me dice: oye, fíjate, ay, no sé cómo me lo vayas a tomar. Bueno, mira, mi esposo y yo estábamos platicando y la verdad, tú eres una muy buena vecina y no sé, saliste en el tema. Y, ay, mira, es algo extraño. Pero mi esposo y yo dijimos, bueno, él me dijo: llévale esto y te quiero traer esto. Y era un sobre con dinero. ¿Cuánto cree que era? 1,000 pesos. No, espérame, no. Vergüenza debería de dar. Vergüenza debería de dar. ¿A quién le aplaude? Al no cristiano. Por favor. ¡Qué vergüenza, hermanos! No los emociones. No, hay que procesar bien, hermanos. Es para dar vergüenza. A mí me dio vergüenza. Yo le dije: eso hizo una no cristiana. No, hermanos, pero espérame, ahí no queda todo. ¿Qué más pasó? Dice: pues mira, hermano, resulta que mi hermano, unos amigos míos, dice, que se dieron cuenta que mi negocio entró en un debacle. Dice, me habla y me dice: oye, hace un año yo te prometí porque yo te conozco, eres una mujer, no, te respetamos, y después del abandono de tu esposo, pero yo te voy a ayudar. Dice, y mira, me acordé en estos días y me ha ido bien en los negocios. Dice, mira, te quiero regalar algo. Dice, pastor, me manda un sobre. ¿Cuánto cree que era? 10,000 pesos.
para la siguiente letra. Eso a mí me da pena. Ya se quedaron bien, están así. No aplaudas porque el pastor aquí nos... No. ¿Acaso permanece el amor de Dios en ellos? ¿Permanece? Hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y todo aquel que no dé fruto, lo voy a cortar. ¿Todavía creen lo que dice allí? Y ya fueron menos. Yo les dije al principio, ¿todos creen lo que Jesús dijo? Sí. Y ya bajó. O sea que si no hacemos la voluntad de Dios, corremos el riesgo de ¿qué? Díganlo díganlo con temor y temblor. Corremos el riesgo de ser cortados. Ahora, leyendo Juan 15 y estos textos, es obvio, es indiscutible, es irrebatible, es incuestionable que Jesús les está enseñando a sus discípulos que ellos son los que deben permanecer con Él, en Él, y seguirlo permanentemente cada día de sus vidas hasta el último día de su vida. Ahí no es una permanencia temporal. Cuando Jesús dice el que en mí no permanece, está hablando de una permanencia eterna, o siempre, o continua, o un quedarse de manera permanente. ¿Verdad que es indiscutible que Jesús les quiere que nos quedemos con Él de manera permanente? No hay discusión. Ahora volvamos a la pregunta: ¿puede un cristiano apostatar? Como que se aclara, ¿no? Bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Según la Biblia, dice que sí, pero yo me voy a ir a dos fuentes. La principal es la Biblia, y la otra me voy a ir y basar el argumento de que un cristiano sí puede apostatar. Me voy a ir a los escritos de los primeros cristianos, que se conoció como la era apostólica, o lo que se conoce como la patrística, o los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Bueno, los primeros fueron los apóstoles, padres espirituales, pues. Esa fue la era apostólica. Bueno, los apóstoles tuvieron sus discípulos que ellos discipularon de manera personal. Ellos recibieron de manera personal la enseñanza de Jesús y la creyeron tal como la escribieron en las epístolas. Las creyeron así. Bueno, ellos tuvieron sus discípulos y los discipulaban y les transmitían la misma enseñanza de Jesús. Esos discípulos de los apóstoles tuvieron sus discípulos, y esos discípulos de discípulos tuvieron sus discípulos. Hasta que se formó el canon, no había... El canon es los libros que componen hoy la Biblia. Y ellos escribieron, hicieron cartas, los discípulos de los apóstoles. Y es importante que nosotros leamos un poco acerca de los padres de la iglesia, pero hasta los primeros 400 años. ¿Por qué? Porque después, principios del siglo IV, fines del siglo III, principios del siglo IV, cuando Constantino se convierte, entre comillas, y oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, que por cierto llegó a llamarse el Imperio Sacrosanto Imperio Romano, se llamaba. Hasta entonces, la iglesia era perseguida. Los cristianos pagaban con sus vidas el hecho de profesar fe en Cristo, ¿sí? Y al oficializar el cristianismo en el Imperio Romano, cesó la persecución.
y empezó el deterioro del cristianismo. Porque todo el dinero que el Estado romano daba para el sostenimiento de los sacerdotes y de los templos paganos, ahora se los daban a los obispos cristianos o a los cristianos, líderes cristianos. Y ahí fue cuando surgen las grandes catedrales. O sea, abundó el dinero, cesó la persecución y ahí el cristianismo se empezó a desviar de sus raíces. Y aparece Agustín de Hipona, que fue un gran hombre, filósofo, todo un conocedor de muchas materias, pero fue teólogo también. Y él reinterpretó, no lo digo yo, lo dice la historia, reinterpretó cosas como la que yo estoy comentando ahora. Las torció, vamos. Por eso dije yo que hasta los primeros 400 años, para hacer una aproximación. Ok, yo quiero aquí abrir un paréntesis para hacer una aclaración, porque ahorita yo entiendo que han de estar surgiendo preguntas en ustedes. La aclaración consiste en lo siguiente. Hace como 10 años yo, aquí en este púlpito, enseñé años atrás que un cristiano no podía apostatar de Jesús. Y lo argumenté, así lo enseñé. No vamos a quitar de la web esas enseñanzas donde yo afirmo que un cristiano no puede apostatar. Sin embargo, después de mucho estudio, de una investigación que no tiene un mes, ni 2, ni 8, ni 10 meses, o sea, ya viene de tiempo atrás. Después de una investigación, debo corregir. Entonces, alguno dirá, oiga pastor, usted se está contradiciendo. La respuesta es, no me estoy contradiciendo, solo estoy corrigiendo. Se vale corregir, ¿no? Todos corrigieron. Apolos corrigió, él predicaba el bautismo de Juan. Y llegó Priscila y Aquila y le dijeron, no es así, mira, es así, así, así. Ay, qué regazón. Entonces le expusieron más exactamente el camino del Señor y ya. Bueno, todos los hombres en la Biblia corrigieron conductas y conceptos, etcétera. Bueno, no me estoy contradiciendo, estoy corrigiendo, estoy complementando, porque acuérdense lo que yo les comentaba, que la revelación es progresiva. Hace 10 años hasta allí me alcanzó. Pero yo reconozco que cuando leía textos como Juan 15, no estaba muy tranquilo. O sea, yo decía, Señor, hay algo aquí. Y yo hasta donde podía le escarbaba. Quizá me faltó más aplicación. Pero bueno, hoy creo que debo corregir. Ahora, déjeme hacer otra aclaración dentro de la aclaración. Lo que yo estoy hablando, yo no estoy hablando que la salvación se pierde. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la advertencia de la apostasía. No me tuerza el mensaje tampoco, ni entienda algo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy argumentando que la salvación sí se pierde. Yo no estoy diciendo eso, porque yo creo en la seguridad de mi salvación. Si permanezco. Porque también lo dijo Jesús. ¿O no? Porque si no permanezco, me córtala. ¿Se acuerdan cuando estábamos niños? Ahora vamos a comprobarlo con la Biblia. El argumento es este, con la Biblia y con algunos de los escritos de los primeros cristianos. Vamos a ver cómo ellos entendieron y cómo enseñaron. Pero el argumento es este. Si un cristiano no pudiera apostatar, entonces las advertencias, que son cientos en la Biblia, no tienen ningún sentido. ¿Sí o no? O sea, si no existía ningún caimán, ¿para qué estaban los letreros ahí? Si no existía ningún caimán abajo del muelle, ¿para qué los que estaban allí, los cuidadores? Oye, no te tires al agua, no te tires al agua, al diablo con el caimán. Y se tira.
O sea, si no hubiera habido un Caimán, las advertencias no tienen sentido. Qué manera de jugar con la gente, ¿no? Sería. Qué manera de jugar Dios con nosotros, de advertirnos de algo que no sucede. No tiene sentido. Vamos a ver algunos textos, poquitos, de advertencias. 1 Timoteo 4:1, que es el texto que nosotros tomamos del principio. Pero el Espíritu dice claramente, sin ambigüedades, hermanos, léanlo bien. Dice claramente, ¿cómo le suena? ¿No le suena como una advertencia? ¿Sí o no? Yo creo ese versículo con todo mi corazón. ¿Usted también? Igual que los de Juan, de que nadie me arrebatará de su mano. También lo creo con todo mi corazón. También lo creo con todo mi corazón. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán, traicionarán, negarán. ¿Qué? La fe. Se alejarán de Jesús de manera deliberada. ¿Cuál es la razón? Escuchando a espíritus engañadores, por escuchar doctrinas de demonios que te apartan, como dijo Pablo a los Corintios. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A los Gálatas les dijo, me temo que he trabajado en vano con vosotros. No me sirvió de nada. A ver, les digo, todos los que se quieren volver a las obras de la ley, de la gracia han caído. Así les dijo. No es lo que Pablo quiso decir. No, espérame, compadre, espérame. Ya basta de que lo que realmente quiso decir. No. Vamos siempre a ver lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. No lo que quiso decir Jesús, no lo que quiso decir Pablo, no, sino lo que dijo. Es diferente. ¿Sí lo captan? Ok. Vamos a ver lo que dijo Pablo. Él dijo que el Espíritu le estaba mostrando a él con claridad que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que un día profesó fe en Cristo, estaba en Cristo. Los que no creen que un cristiano puede apostatar dicen, no, pero no eran verdaderos cristianos, por eso apostataron. No, espérame. Ese argumento no tiene sentido, le voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo no me puedo llamar cuando tenga 80 años y esté ahí viejito y diga, ay, pues yo cuando tenía 20 años, fíjate nieto, que yo soy un ex Chiva. ¿Solo así entienden y despiertan? O sea, yo no me puedo llamar un ex Chiva si nunca lo fui, ni lo seré. No me vean feo los Chivas porque apostatan, ¿eh? Cuidado con el rencor, hermanos, cuidado con... No, sí, fíjate. Entonces yo no puedo decir, cuando yo estaba joven, mira, ¿y usted a qué se dedicó, abuelito? Me dice, pues yo soy un ex doctor. ¿Usted fue doctor? Y luego Vicky, mi esposa, me dice, ay, ya no bromees así con tu nieto. Ay, abuelito, ¿fue o no doctor? No fui. O sea, yo no puedo decir que fui un ex doctor si no fui doctor, pero si fui un doctor en medicina y ya no ejerzo, soy un ex doctor. ¿Sí o no? Bueno, no se puede llamar apóstata a alguien que no creyó en Cristo. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo llamar apóstata a uno que no es nacido de nuevo? Ese es un incrédulo. ¿Sí o no? Un apóstata, cuando dice aquí apostatarán de la fe, o sea, un incrédulo no puede apostatar de la fe porque no la tiene. Un apóstata es alguien que dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Ahora,
Si un cristiano no puede apostatar, acuérdense, aclaro, no estoy hablando que la salvación se pierde. El tema es el peligro de la apostasía, que nos puede llevar a la condenación. Si un cristiano no puede apostatar, ¿cómo tomaríamos 1 de Pedro 5:8? Ahí está en la pantalla. Sed pues sobrios y velad. ¿Para qué soy sobrio en mis 5 sentidos y estoy atento? ¿A qué? ¿Para qué? Si estoy seguro en las manos del Señor, nada me arrebatará de su mano. Entonces no tiene sentido esta advertencia. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quién devorar. Pregunta, ¿a quién va a devorar? ¿Al cristiano o al no cristiano? Contésteme. Mira, hasta un niño te lo entiende esto. ¿A quién se refiere, amigo? Ay, pues al cristiano, te va a decir un niño. Como diciendo, ay, qué pregunta. Esa pregunta ni se pregunta. Si no tuviera, si Pedro no hubiera advertido lo que dice aquí, o sea, si no tuviera una consecuencia, entonces ¿para qué advierte aquí? ¿Está jugando con nosotros Pedro? ¿Está queriéndonos meter la duda? No, ¿para qué? ¿Para qué velo? ¿Para qué soy sobrio? El diablo, ese le piso la cola y le rompo los cuernos. Y le arrebato lo que él me arrebató. Y lo pateo y lo pisoteo. Ese me hace los mandados. ¿Te hace los mandados? Mejor guarda tu boca. ¿Cómo que te hace los mandados? No, pues ni el arcángel dijo, no, ni él quiso decir, el Señor te reprenda. Así dice la Biblia, ¿sí o no? No profirió juicio. Dice, no, yo con eso no me meto. Entonces, si el diablo no pudiera devorar a un cristiano, ¿para qué la advertencia? ¿Se acuerdan de aquel muchacho tejano? Al diablo con el caimán. Ignoró las advertencias de los letreros, ignoró lo que le dijeron los cuidadores, los vigilantes del muelle, y deliberadamente hasta se burló. Al diablo con el caimán se tiró y se lo tragó. Tú vas a decir, yo estoy seguro en Cristo. Si permaneces en Él, nadie te puede tocar. Yo lo sigo creyendo. Si permaneces en su palabra y esa es su voluntad, nada ni nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. A eso se refirió Pablo cuando dijo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque está hablando de permanecer a pesar del hambre, la tribulación, la muerte. Yo voy a perseverar. Esto tiene alusión con 2 de Timoteo 2:11, que es el siguiente versículo que usted ve allí. Otro ejemplo de otra advertencia. Dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué le dijo esto Pablo a Timoteo? Le voy a explicar por qué. En los primeros 300 y pico de años de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos. Ser cristiano, cuando tú te convertías en ese tiempo, era como firmar tu sentencia de muerte, ¿sí? Por la persecución. Entonces, la persecución era abrumadora, que le llegó a Pablo la noticia de que Timoteo como pastor estaba titubeando con temor en su corazón. Por eso le dijo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que quiera vivir piadosamente, que eso sufrirá persecución. Le está hablando a Timoteo del contexto en el que él estaba, de que era sinónimo de sacrificio seguro confesarte cristiano. Por eso le dijo, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Pero ahí no termina, dice, si sufrimos, se refiere al martirio, hermanos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, si soportamos hasta el final el sufrimiento y el martirio, reinaremos con Él. Pero luego miren lo que dice, si le negáremos, Timoteo, Él también nos negará.
¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Exactamente lo que Jesús dijo en el Evangelio. Cualquiera de ustedes que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré aquel día delante de mi Padre. ¿No dijo eso? Y todo el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre, delante de Él, delante de mi Padre. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, pero si tú llegas al martirio y lo niegas, Él te va a negar, Timoteo. Porque al final de tu vida claudicaste y lo negaste. Apostataste, Timoteo. No apostates, mantente fiel al Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y el otro. Y yo les diré: nunca os conocí. Apartaos, malditos, al fuego eterno. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús allí? Está hablando de los apóstatas, hermanos, de aquellos que un día caminaron con Él, hicieron milagros, profetizaron, participaron del don celestial, quizás hasta resucitaron muertos, pero algo pasó en el trayecto. Tuvieron temor de la persecución, negaron a Jesús como Pedro lo negó, ¿se acuerdan? Que ya hablaremos más adelantito un poco de eso. Tú andabas con Él. No, ni lo conozco, dice. Y él había oído de Jesús: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. ¿Cuándo? ¿En ese momento presente de ese tiempo? No, aquel día. Pedro 2 veces: tú andabas con... No, que no, ni lo conozco. Y él sí, qué tremendo. Y llega otro y dice: tú andabas con él. Que no, con un tal por cual, que no. Y maldijo. Apostató. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo, y lo negó. Y ya tanto sufrimiento y tantas pruebas, ya no puedo. Y por temor a ser apresado, lo negó. Pero él se arrepintió. Pero ya hablaremos al final. Quiero terminar con eso, con ese punto, porque todavía nos queda un rato del mensaje. ¿Tienen tiempo? Sí. Bueno, si le negáramos, Timoteo, Él también nos negará. Fíjate el 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A ver. ¿Cómo entiende eso? Si fuéramos infieles, o sea, si lo negamos, apostatamos, Él permanece fiel. ¿Sabe cómo lo entienden algunos cristianos? Aunque yo lo niegue, aunque yo caiga en esto, aunque yo sea un ladronazo, aunque yo sea un adúltero, aunque me suicide, aunque ya no tenga fe en el Señor y aún lo maldiga, Él permanece fiel. Y su palabra es fiel, que dice que nada me arrebatará de su mano. Espérame. ¿Eso dice? ¿Qué se refiere? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, fiel a lo que Él dijo, fiel a lo que Él es. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, tienes vida eterna. Todo aquel que no permanece en mí será cortado. Eso es que Él permanece fiel a lo que Él dijo. ¿Lo alcanzan a entender? Tal vez va a tener que entenderlo, o sea, escuchar otra vez el mensaje. Él no puede negarse a sí mismo, o sea, no se puede contradecir en lo que dijo. Él dijo: yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Pero también dijo: si permanece. 9 veces, 9. Nos advirtió: si permaneces. Si permaneces. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos. ¿Mirad qué? Hermanos, cristianos, que no haya ninguno de... Esta es otra advertencia. Mirad que no haya ninguno de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Cristianos. Corazón malo de incredulidad. ¿Cómo llegamos? Ya ese tema yo ya lo toqué. El corazón malo de incredulidad, el corazón incrédulo.
Ya lo toqué. Si no lo ha escuchado, necesita escucharlo. ¿Cómo llegamos a tener un corazón malo de incredulidad? Ese corazón malo de incredulidad, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la apostasía, hermanos. Ahí lo dice, para apartarse del Dios vivo. Apartarse ahí es alejarse de Dios, apostatar. Entonces, si esta advertencia dice que miremos, nos cuidemos, no sea que desarrollemos un corazón malo de incredulidad. La pregunta es, ¿puede acaso un cristiano cuyo corazón fue transformado, darse una nueva naturaleza, pero que algo pasa en el camino, en el trayecto de su caminar hacia la morada celestial, le puede pasar algo que puede llegar a tener un corazón malo de incredulidad? ¿Sí o no? Bueno, allí dice. Yo no voy a tratar de cambiar lo que allí dice. Nada más estoy diciendo lo que allí dice. Punto. ¿Todavía cree que la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo los primeros versículos que leímos de Juan, pero también creo esto. Y se complementa. Se complementa el concepto. No estoy diciendo que la salvación se pierde porque usted miente ahorita, ya la perdiste. No, porque el cristiano cuando peca le da convicción el Espíritu, ¿sí o no? ¿Verdad? El problema está cuando no confiesas tu pecado y vas acumulando. Y esa es la idea de corazón endurecido, esclerosis. Tú vas acumulando grasa en el cuerpo, colesterol, y se van endureciendo tus arterias y llega el momento en que impide el paso de la sangre y te da un infarto. ¿Cómo es el infarto? Fulminante. Bueno, hay distintos, pero fulminante. ¿Por qué? Porque ya no pudo pasar la sangre que volvía al corazón, o ya no le llegó. ¿Por qué? Porque está endurecidas las arterias. Y el corazón duro, ya no fluye la savia de la vid. ¿Cómo es la rama seca? Dura. ¿Cómo es la rama blanda? Hasta le cortas así con la uña. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Y por qué viene la incredulidad? Por alguna herida, por alguna amargura, por alguna codicia necia. Porque mira lo que dice el versículo 13. Antes dice, exhortaos. Aquí exhortar es llamar la atención. Tratar de que caigamos en sí, que nos demos cuenta. Y aquí está una vez más la exhortación, la advertencia. En todos los caminos del Señor hay advertencias. ¿Cómo es el camino que lleva a la vida eterna? Angosto, hermanos. ¿Cómo es el camino que lleva a la perdición? Es ancho. El angosto es angosto porque está lleno de advertencias. Y en el angosto no hay nadie que te advierta. Y muchos pasan por ahí y creen que van camino al cielo. Y no. Entonces dice, antes exhortar los unos a los otros. ¿Cuándo? ¿Por qué cada día, hermanos? Porque está explicándonos del versículo 12, para que no se te endurezca el corazón y llegues a ese grado de incredulidad, de apostasía, para alejarte de Dios. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros son los cristianos ahí, se endurezca. Ahí está, esclerosis, es la palabra griega, que ya lo expliqué en alguna enseñanza. ¿De dónde se deriva esclerosis? Que ya expliqué lo del corazón, las arterias. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pablo le dice a los corintios, no erréis. Así les dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. ¿Por qué les dijo no erréis? Porque ellos cayeron en el error de creer que sí, como el día de hoy. El día de hoy se justifica al suicida. ¿Se puede morir un cristiano? Le preguntan a un hombre muy conocido, un pastor. Si un cristiano se suicida, ¿a dónde se va? Al cielo. ¡Ay, Dios! Y luego Juan dice, no, ningún homicida tiene entrada en el reino de los cielos.
Y Jesús todavía fue más allá. ¿Oyeron que fue dicho? No matarás. Pues yo os digo que a cualquiera que se enoja contra su hermano es como está culpable de juicio. ¿Se acuerdan? Está expuesto al infierno de fuego. Juan lo dijo bien, entendió como lo enseñó Jesús. Porque ninguno que odia a su hermano o aborrece está permaneciendo en el Señor. Dice, es un homicida y permanece en muerte. Ahora van a sacar, no, pero es que no era cristiano. Volvemos al argumento. Si no es a los cristianos la advertencia, entonces ¿qué sentido tienen las advertencias? ¿Me está siguiendo? No tiene sentido. Ahora sí que como los testigos de Jehová, hazte mi religión. No, pero que, no, sí, mira acá con nosotros, todo va a ser bonito. Y no, es que a mí me gustan los santos, a mí me gusta. No, mira, para que dejes esa vida. No, además que yo soy antirreligioso y me voy a ir al infierno. Yo sé que me voy a ir al infierno. Y luego te contesta el testigo de Jehová. Es que no hay infierno. Eso creen ellos, sí saben, ¿no? Entonces, por lógica, y eso que está bien muerto, en sus pecados, dice, pues peor. Digo, peor voy a seguir así, porque si no hay infierno, pues entonces ¿para qué me invitas a que esté en tu religión? Si no hay diablo, no hay infierno, ¿qué consecuencia tengo si sigo con la misma vida? Es lo mismo. O sea, no tiene sentido que Dios nos advierta una y otra vez contra el corazón duro, contra el corazón rencoroso. Aquella advertencia, si no perdonáis a tus hermanos de todo corazón sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Eso es lo que dijo Jesús. Pero también por el Espíritu Juan dijo, si confesamos nuestros pecados. Pero tengo que avanzar. Dice así, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Síganme con atención. Con tal que retengamos. ¿Qué es retener? La palabra griega es abrazar sin soltar, abrazar fuertemente, sin soltar nunca hasta el último día de tu vida, nunca. Firme hasta el fin nuestra confianza en el Señor, del principio, sin soltar, porque si la sueltas, apostatas. Hubo un cristiano, adelantando un poco, ahorrando un par de textos ahí, un cristiano llamado Demas. Demas era un hombre que, dice Pablo en la carta que le escribió a Filemón, en 1:24, está ahí en la pantalla. Pablo dice, Marcos, es un saludo final, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas. Marcos el que escribió el Evangelio de Marcos. Aristarco era un cristiano allí. Pero Demas eran, esos cuatro, dice, son mis colaboradores. Pero la idea de colaboradores es que éramos siervos en común, predicadores del Evangelio, predicadores de la esperanza de la vida eterna. Demas sin duda vio milagros que Dios hizo por mano de, o Pablo hizo por manos de Dios. Y a lo mejor hasta resucitados, y vio muchas cosas, pero algo pasó en la vida de Demas. Dice en 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, se fue lejos. Pero luego Pablo dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan respecto a amar al mundo? El amor del Padre no está en él. La pregunta es, ¿en sus inicios como colaborador de Pablo, el amor del Padre estaba en él? Sí. ¿Pero qué pasó? Pablo no lo dice. Nada más dice que apostató, que se alejó, se fue, negó a Jesús y amó más este mundo. Yo puedo especular un poquito en base a esta frase, amando este mundo. Oye, Demas, ven para acá. Alguien me comentó que
porque él se fue a Tesalónica, y Tesalónica diríamos que es como Las Vegas de hoy en aquel tiempo. Era el centro de, haga de cuenta, Las Vegas, para que me entienda. Y ahí justamente se fue. Y vamos a especular un poquito. Esto no está en la Biblia, pero lo sugerimos, de amando este mundo, y se fue a Las Vegas. Oye, Demas, ven para acá. Me dijeron que te estabas juntando, pero de amigos, y te vieron emborrachándote aún con fulano, sultano y mangano. Ay, Pablo, no les creas. No, Demas, mira, es que eso no es de un ministro de Dios. Tenemos que ser ejemplo. No, mira, Pablo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá. Voy a salir del closet. Mira, la verdad, a mí me gusta ir a los antros. Mira, la verdad, a mí me gustan las mujeres, no una. Me gustan las mujeres. Mira, la verdad, me gusta el dinero. Mira, la verdad, pero Demas, ¿sabes, Pablo? Ahí nos vemos. ¿Y qué de tu amor a Jesús? Ya no lo quiero, ya no lo necesito, de nada me sirvió, puras persecuciones. Mira, tú estás en el bote, estás en la cárcel, yo no quiero estar allí. Te van a cortar la cabeza, te van a echar al foso de los leones o al circo romano. Yo no quiero eso. ¿Sabes qué? Yo me voy a Las Vegas, o me voy a la feria de San Marcos. Y apostató, y se fue. Pero no era cristiano. Compruébamelo. Compruébalo que no era cristiano. Porque se alejó. Porque un verdadero cristiano no se aleja. ¿De verdad? ¿Un cristiano no se aleja? Entonces hay que quitar medio Nuevo Testamento, no, casi la Biblia entera. Borrarla y quitar todas las advertencias, como la que le dijo Dios a Salomón. David le dice a Salomón: mira, hijo, obedécelo, haz todo, porque si tú lo desechas a Dios, Él te desecha para siempre. Y ya hablaremos de eso en otra ocasión. Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿puede un cristiano apostatar? Pues la respuesta es, según la Biblia, como ya vimos. Miren, hay muchos más versículos, no se pueden dar ahorita. La respuesta es sí, pero ahora en 10 minutos, si usted me lo permite, vamos a ver rápidamente en la historia de la iglesia durante los primeros 400 años, qué es lo que creyeron los primeros cristianos sobre los apóstatas. ¿Cómo creyeron? ¿Cómo creen los cristianos de hoy que un cristiano no puede apostatar? ¿Cómo creyeron? Ok, vamos a empezar con un discípulo llamado Policarpo. Bueno, ¿quién fue Policarpo? Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Ahora, ¿quién fue Juan? Fue un discípulo directo de Jesucristo. Bueno, dice la historia que Policarpo fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Y eso nos lleva a Apocalipsis 2:8, porque fue en el tiempo cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos y ahí recibió la revelación del Apocalipsis. Pero Policarpo era pastor de la iglesia en Esmirna. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Se entiende? Que el ángel es el pastor de la iglesia, o el obispo, el cuidador, que en este caso aquí era Policarpo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y cuando leyó eso Policarpo, síganme con atención, porque le dice: escríbele a él, y él lo leyó. Yo conozco tus obras, Policarpo. Vamos a personalizar. Yo conozco tus obras, Policarpo. Sé quién eres, y tu tribulación y tu pobreza, porque la persecución producía tribulación y pobreza. Pero tú eres rico, le dice. Y la blasfemia también la conozco de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego le hace una advertencia: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué le dice no temas? Porque se corría el riesgo de que temiera y apostatara y negara a Jesús. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego Jesús le dice, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la hora del martirio, Policarpo. No me niegues, porque si tú me niegas, yo te negaré en aquel día. Sé fiel. 5 años, 20, 30, hasta el último día de tu vida, Policarpo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré futuro. ¿Qué te daré? La corona de la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna, hermanos. Ahora, ¿se gana por obras? No, se recibe por fe. Eres salvo por fe. Pero ¿cómo la obtienes? Perseverando hasta el día final. Escúchenme, eso es lo que dice la Biblia. No la estás ganando por obras. No sé si lo entienden. Hasta ahí me alcanza para explicarles. Pero nada más les voy a leer lo que sigue diciendo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, a ver, espera, ¿cómo que el que venciere? ¿Qué no venciste ya en la cruz por mí? Sí, vencí, te di, te regalé la salvación y tienes hoy dentro de ti todo mi poder. Si permaneces en mí. Si permaneces en mí. ¿Por qué le dice el que venciere? ¿El que venciere qué? ¿Qué hay que vencer? La tribulación, la angustia, el hambre. ¿Por qué? Porque cuando viene eso, ese es el gran peligro y profetizado de los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, hipocresía, mentirosos, gente, doctrinas falsas, hombres, espíritus engañadores, que te vendrán a decir, no te pasa nada, pégate un tiro, te vas al cielo. Él dijo que nadie te arrebatará de su mano. Pues sí, ya para qué quiero la vida. Además, el pastor fulano de tal en Estados Unidos, que es bien respetado, dijo que un cristiano que se suicida se va al cielo. Pues ahí te voy, Señor, paz. Miren, a raíz de que ese pastor dijo, se han multiplicado los suicidios en todo el mundo, dentro de los cristianos. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Y les voy a decir algo, hermanos. Esta advertencia es seria. Es muy seria. En esa búsqueda de la verdad, porque la Biblia no se contradice, se complementa, hermanos. Aquí no hay una contradicción. Yo creo que estamos seguros en las manos del Señor, nada nos arrebata. Pero si no permanecemos y empezamos como Demas a coquetear con el mundo, dejamos amargura en el corazón, falta de perdón, avaricia, amor al dinero, que se desviaron algunos, dijo Pablo, eso nos lleva a la apostasía, que es mi tema. Entonces dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pues ¿cuántas veces nos morimos? Hay una segunda muerte. Brevemente, ya. Año 155, Policarpo, a quien se le escribió esa parte de la carta, fue quemado en la hoguera. No tengo tiempo para... Si usted quiere saber más de padres de la iglesia como Policarpo, anota el nombre, Policarpo. Búscalo en la internet y ahí le van a... Usted, mire, hasta va a llorar de la clase de cristiano que fue ese hombre. Él, cuando estaba ante sus verdugos, le dijo el verdugo, di que César es el Señor. Y él se quedó callado. Que digas que César es el Señor. No, Jesús es mi Señor. No, le dice, si tú niegas a Jesús, te perdono la vida. Y le contestó, 86 años hace que le sirvo y jamás me ha hecho mal. Al contrario, me ha colmado de bienes.
¿Cómo puedo negar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad eterna, al que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Pues te voy a quemar en la hoguera. ¿Qué esperas?, le dijo. Será unos breves minutos, dijo, unos cuantos momentos. Préndele, le dijo. Pero si lo hubiera negado, ¿por qué le dijo sé fiel hasta la muerte? Dios ya lo estaba advirtiendo, hermanos. Y él tenía bien presente la enseñanza de Jesús dada por su maestro, el apóstol Juan. Si tú le niegas, Policarpo, él te va a negar. Por eso se mantuvo, ¿entienden? Hasta el día de su muerte, y lo quemaron. Pues él, le voy a dar una brevísima cita de él nada más. Él dijo: el que resucitó a Cristo, o sea el Padre, a nosotros también nos resucitará. Pero dijo: si hacemos su voluntad. ¿Ve que lo entendió como Jesús lo enseñó? ¿Lo entendió como Juan se lo enseñó, como Juan lo aprendió de Jesús? Sí, permaneces en mí. Lo entendió igual. Yo me quedo con los comentarios de cómo lo entendieron los primeros cristianos que los comentarios actuales, y después de Agustín para adelante hasta la fecha. Me quedo con lo que decían los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque era cuando la fe y el entendimiento era más puro. Después se corrompió. ¿Quieres saber más de cómo vivieron esos y de lo que enseñaban? Se va a sorprender. Búsquelo. Yo estudié en mi licenciatura de teología, estudié patrística, pero fue el 10%, hermano. 15, 20 cuando mucho. Los manuales no eran. Yo tengo una colección de patrística, son 15 volúmenes, pero es el 20%. Pero yo le doy gracias a Dios por el internet, porque ahí estoy acumulando, y ya tengo un montón allí de los escritos, y los estoy leyendo, y a veces no he ni dormido. Se me ha ido el sueño. Digo, entonces nosotros, ¿de dónde sacamos esto? ¿Por qué ahora entendemos esto? Claro, pues porque el cristianismo se empezó a torcer. Pero los primeros cristianos no creían como hoy se cree sobre este tema, y otros más. Aquellos advertían, y como Policarpo: si es que hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y amamos lo que él amó, guardándonos de toda maldad. Si él hubiera escuchado hoy a un pastor decir: pero si te suicidas te vas al cielo, yo me imagino al anciano Policarpo levantarse: ¿qué dijiste, hereje? ¿Qué dijiste? Eso no fue lo que enseñó Jesús. Eso es apostatar en tus últimos momentos de tu vida. Ireneo. ¿Quién fue Ireneo? Discípulo de Policarpo. Qué interesante, ¿no? Me gusta. Tiene mucho sentido. Discípulo de Juan, año 130 a 202, que fue su vida. Él escribió una obra que usted búsquela en internet, léala por favor, hermano. Se llama Contra las herejías. Fue el primero de los apologistas, defensores de la fe cristiana. Las herejías que empezaban a surgir en el primer siglo, segundo siglo, él las contrarrestó. Era un hombre brillantísimo, pero era piadosísimo, defensor de la palabra de Dios. En su obra, en el libro tercero, número 3, capítulo 18, texto 5, versículo 5, él advirtió a aquellos cristianos que por temor al martirio podían negar a Jesús. Y esto escribió en esa obra Ireneo. Dijo: sin embargo, si el creyente no quiere padecer, sino volar lejos de Jesús, ¿por qué entonces Jesús exhorta a sus discípulos diciendo, y cita Juan 12:25, que en ese tiempo no había versículos, diciéndoles a ellos: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará? Sigue Ireneo diciendo: por este propósito Jesús los exhortó así. Él está exhortando a los de su tiempo. Y cita Mateo 10:28, como diciéndoles: recuerden, no temáis, lo que dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, te llevan al martirio, no les temas a esos.
sino temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Siguió diciendo Ireneo: así los exhortó el Señor, para que retuviesen su profesión de fe, la cual hicieron en referencia a Jesús, porque Él prometió confesar delante del Padre a quienes confesaran su nombre delante de los hombres. Pero también dijo que negaría a quienes lo negaran a Él, y se avergonzaría de aquellos que se avergonzaran de confesarlo. Creyeron exactamente igual como Jesús lo dijo, como se lo enseñó Juan, Policarpo, su maestro. Así lo creyó Ireneo. Bernabé, el compañero de Pablo, que aparece en el libro de los Hechos, él dijo lo siguiente en una de sus cartas: el que guarda estos mandamientos será glorificado en el reino de Dios, pero el que se aparta, hablando de los apóstatas, pero el que se aparta a otras cosas será destruido junto con sus hechos. ¿Se fija la similitud de la creencia al respecto? ¿Lo capta o no? Hermas, siglo segundo. Pablo lo menciona en Romanos 16:14, años 141 a 155, cuando él escribió una obra que se conoce como el Pastor de Hermas. Hermas es él, el Pastor de Hermas es Jesús, y escribió este libro. Es un libro, usted búsquelo también, búsquelo ahí en internet y ponga el Pastor de Hermas y le va a salir ahí, y sale el libro, ya traducido a nuestro idioma. Está un poco difícil porque es como tipo apocalíptico, pero tiene muchos pasajes como el que yo voy a citar muy interesantes, porque Hermas, él menciona que sus hijos, con dolor, él menciona que sus hijos apostataron durante la persecución, o sea que él los vio negar a Jesús. ¡Qué dolor para este piadoso cristiano del segundo siglo! Ver que sus hijos, yo conozco a Jesús, hijos, no lo nieguen, él los va a negar en aquel día. Bueno, Hermas habla de aquellos que apostataron negando a Jesús y no permanecieron en la fe. Hermas lo entendió y lo dejó escrito en el Pastor de Hermas, capítulo 18. Búsquelo si le interesa más. Y dijo, en un diálogo con el Señor, le dijo: ¿cómo, Señor? Le pregunté: ¿se volvieron peor después de haber conocido a Dios? Hablando de cristianos, ¿se volvieron peor? Él me respondió: el que no conoce a Dios y practica el mal, recibe castigo por su maldad. Pero el que ha conocido a Dios ya no debe de hacer el mal, sino el bien. Pero si hiciere el mal, le pregunta a Hermas, ¿no te parece que hace un mal mayor que aquel que no conoce a Dios? Pero los que han conocido a Dios y han visto sus milagros y siguen haciendo el mal, serán castigados doblemente y morirán eternamente y para siempre. De esta manera se purificará la iglesia. ¿Qué se puede decir, hermanos? Decir que eran unos ¿qué? Que eran los primeros cristianos, que eran ¿qué? Por creer como Jesús enseñó. Que eran ¿qué? Simple y sencillamente eran cristianos. Y como lo enseñó Jesús, así lo creyeron ellos. Pero quiero terminar con una última advertencia. Hebreos 10:37, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice Hebreos 10:37? Está exhortándoles a la permanencia en Cristo, que no flaqueen, porque la persecución es muy fuerte. Y los anima de esta manera: porque aún un poquito les dice, resistan. Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y luego cita a Habacuc y a otros del Antiguo Testamento, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. ¿Qué es fe? Confianza permanente en Dios. Permanente un día, hasta el último día de tu vida. Mas el justo vivirá por fe. Y luego sigue: y si retrocediere. Pregunta: ¿a quién se refiere y si retrocediere? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A quién se refiere cuando dice y si retrocediere? ¿A quién se refiere? Díganmelo. Al justo. Eso es, por favor, hasta en el curso del Instituto Bíblico Elemental lo entiende.
que está hablando del justo. Dice, resistan hasta el último día, Él va a venir. Y si no viene y mueren, vivirán con Él, disfrutarán con Él. Pero la fe es la que los va a mantener. Permanezcan en la fe. No traicionen al Señor, no lo nieguen. Crean, todos los días santifíquense, purifiquen sus corazones. Porque si retrocediere, refiriéndose al justo, está hablando el Señor aquí, no agradará a mi alma. ¿Por qué? Porque no es agradable para el Señor que alguien lo niegue o lo abandone. Porque si lo abandonamos y lo negamos, Él nos dejará, nos cortará. Y dice el versículo 39, pero nosotros, afirmando la fe del escritor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y luego dice una palabra que asusta a muchos. No retroceden para perdición. ¿Cuál sería entonces la única manera en que podríamos perder la salvación? La apostasía, hermanos. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación, permanencia. ¿Entiende? Para preservación ¿de qué? Del alma. ¿Hasta qué día? Hasta el día final. Quiero terminar con una esperanza, con una palabra de esperanza para aquellos que ya no están viendo al pastor, están viendo la reja del redil. Ya están en la orilla de las alas del Omnipotente, ya no están acá en el centro, ya están acá entre las plumas asomando la cabeza hacia el mundo. ¿Puede en un momento dado salvarse un creyente que negó a Jesús y que apostató de Jesús? La respuesta es sí, mientras tenga vida. El máximo ejemplo es Pedro. Apostató, lo negó, pero no siguió en su apostasía. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Y Juan dijo, hijitos míos, si confesamos nuestros pecados, fíjate, ese sí es condicional. Si confesamos, implica que si no los confesamos, pero vamos a leerlo en primera instancia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ese si confesamos es condicional, porque si no los confesamos, nuestros pecados ¿qué? Permanecen. Y Pablo dijo a los romanos, por tu corazón endurecido, no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Los primeros cristianos, Policarpo, Ireneo, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, San Ignacio, todos decían lo siguiente: pecado no confesado, pecado no perdonado. Por eso, hermanos, es que todos los días, si es todos los días mejor, tenemos que estar ahí con el Señor. Siempre Él nos va a decir, le hablaste feo a tu esposa. Entonces, eso es lo que nos mantiene, lo que nos hace permanecer. Lavar continuamente nuestros pecados, ¿entienden? Los que ahora cometemos como cristianos, porque si nos podemos endurecer y terminamos apartándonos del Señor. Mira, lo que hiciste no me agradó, Señor, perdóname, ayúdame, dame tu gracia. Y estás ahí con esa actitud de arrepentimiento, de aflicción, y eso es lo que nos mantiene, hermanos. Por eso, a eso se refería Pablo cuando dijo: ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, es sí y amén. Y queremos pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados. Oramos
por nosotros mismos en primera instancia, Señor, así de manera personal. Perdona mis pecados, Señor. Perdona aquellos momentos en que la mente voló con otros pensamientos. Perdónanos, Señor. Pero también oramos por aquellos que están con un pie en la reja del redil, saliéndose de tus alas, Señor, mirando hacia el mundo y las cosas que están en el mundo, y están a punto de salir del abrigo del Altísimo, de salir de tu mano, correr. Tú no nos echas, nosotros somos los que corremos y nos vamos y nos alejamos y te negamos, profesamos conocerte y te negamos con los hechos. Oramos por eso, Señor, los que están a punto, Señor, de la apostasía, que quizá llegue el momento que ya no puedan volver cuando ya blasfemen contra el Espíritu de Dios, hagan afrenta al Espíritu de gracia. Ten misericordia, Señor, y con temor y temblor danos la gracia, Señor, para que con temor y temblor lleguemos al final de nuestra vida y decir como dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Pero en esa espera, Señor, suceden cosas. Tenemos dificultades, nos herimos, podemos ser tentados, nuestra concupiscencia nos arrastra y podemos acumular pecados no confesados, y el pecado nos aleja de ti, corta la comunión contigo y nos va alejando, y un día podemos caer en lo imperdonable, que es afrentar al Espíritu de gracia. Líbranos, Señor, ten misericordia y ayúdanos a ver las advertencias para estos últimos tiempos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.